La cruz la ves en todas partes, en collares, tatuajes, camisetas, pero dime algo. ¿Realmente sabes lo que significa? ¿O simplemente la llevas sin entender su verdadero propósito? ¿Por qué la cruz es mucho más que un simple adorno? Podría ser que la cruz que crees conocer o que has visto toda tu vida tenga un significado que podría cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de la cruz que representa, que carga sobre sus hombros y por qué conocer su significado podría ser la revelación más importante de tu vida. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque no querrás perderte lo que está por venir. Amigos, una vez escuché la historia de un hombre llamado Pablo, un alma curiosa pero indiferente. Todos los días pasaba frente a una iglesia con una enorme cruz en lo alto de su campanario. Hasta que un día, frustrado y confundido, murmuró para sí mismo: ¿por qué todos están obsesionados con esa figura en forma de T? Solo es un símbolo. Un anciano conserje, que lo escuchó, sonrió con calma y respondió: esa T, como la llamas, no se trata de madera, se trata del peso que carga. Pablo frunció el ceño y con tono sarcástico contestó: «Oh, ¿ahora resulta que medimos pesos invisibles en un pedazo de madera?» Pero lo que Pablo no sabía es que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su forma de ver la cruz para siempre. Hoy exploraremos el verdadero significado de la cruz, lo que representa, y por qué es mucho más que un símbolo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu vida. Imagina por un momento, estás en un lugar tranquilo, tal vez un pequeño rincón en tu casa o un parque cercano, rodeado de la naturaleza que Dios creó. Desde allí, reflexionemos juntos sobre el mensaje de esperanza y redención que nos brinda la cruz de Cristo. La cruz no es solo un símbolo religioso que vemos en iglesias o colgamos en nuestras casas, es el puente que Dios construyó con su amor incondicional para conectar con nosotros, sus hijos. Jesús, siendo Dios mismo, eligió experimentar el dolor humano más extremo, tanto físico como emocional, para mostrarnos que no hay sufrimiento que Él no entienda. ¿Cómo puede un acto de hace más de 2000 años afectarnos hoy? Cada vez que te sientes incomprendido, recuerda que Jesús también fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Cada vez que el dolor parece insoportable, recuerda que Él también gritó bajo el peso de sus propias aflicciones. No obstante, a pesar del sufrimiento, Jesús se mantuvo firme en su misión, impulsado por un amor más fuerte que la muerte. Pensemos en una madre que trabaja día y noche para asegurar que sus hijos tengan lo necesario para prosperar. Su amor no busca recompensas ni aplausos, es puro y sacrificial. Así es el amor de Dios, un amor que da sin esperar recibir, un amor que se sacrifica sin límites. Ahora, te invito a hacer una pausa y preguntarte: ¿cómo estoy respondiendo a ese amor sacrificial? ¿Estoy llevando una vida que refleje la gratitud y el compromiso que ese sacrificio merece? Mientras continuamos este viaje de reflexión, piensa en cómo este mensaje de amor y sacrificio puede transformar tu vida diaria. ¿Cómo puede influir en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de enfrentar los desafíos? Al contemplar estos pensamientos, recuerda que no estás solo en esta reflexión. La cruz es un recordatorio constante del amor profundo y eterno que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es una invitación a vivir una vida llena de propósito y esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, hay un amor divino que siempre nos sostiene. A primera vista, la cruz parecía un signo de fracaso absoluto. Era la herramienta más cruel de ejecución en el Imperio Romano, un lugar de vergüenza, sufrimiento y muerte. Los discípulos, que habían dejado todo por seguir a Jesús, vieron cómo sus esperanzas se rompían mientras su maestro era clavado en aquella madera. La multitud, que unos días antes lo había recibido con gritos de «Hosanna», ahora se burlaba y lo rechazaba. Y el enemigo, el príncipe de las tinieblas, celebraba pensando que había ganado la batalla final. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si todo estuviera perdido, como si las circunstancias de tu vida te estuvieran derrotando. Tal vez estás luchando contra un problema que parece no tener solución, un diagnóstico médico aterrador, una deuda que no puedes pagar o un vacío emocional que nadie parece llenar. En esos momentos, la cruz nos habla. Jesús, colgado en ese madero, no estaba derrotado. Sus palabras finales no fueron un grito de resignación, sino una declaración de victoria. Consumado es Juan 19:30. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Jesús no solo estaba anunciando que su misión en la tierra había sido cumplida, estaba declarando que todo el poder del pecado, de la muerte y del enemigo había sido destruido. En ese momento, lo que el mundo veía como fracaso, el cielo lo celebraba como el mayor triunfo de la historia. En la cruz, Jesús no solo llevó nuestros pecados, también desarmó las fuerzas del mal y expuso a Satanás como derrotado. Colosenses 2:15. Lo que parecía una tragedia se transformó en el mayor acto de amor y redención que jamás haya existido.
Esto nos deja una lección poderosa. Dios puede transformar el peor momento de tu vida en un testimonio glorioso de su poder. Piénsalo por un momento. Si Dios tomó un instrumento de tortura como la cruz y lo convirtió en un símbolo de esperanza y vida eterna, ¿qué no podrá hacer con tus problemas? Tal vez hoy estás enfrentando un matrimonio roto, una adicción que no puedes vencer o un miedo paralizante. Pero recuerda, la victoria ya ha sido ganada en Cristo. ¿Qué significa la cruz para ti hoy? La cruz no es solo un evento histórico, es una realidad espiritual que transforma vidas. Cada vez que enfrentas una batalla, cada vez que el enemigo te susurra que no puedes más, recuerda que la cruz te asegura que no estás luchando solo. Jesús ya ganó por ti, su victoria es tu victoria. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Esto significa que no importa cuán grande sea tu lucha, tu final no está en manos del enemigo, sino en manos de Dios. ¿Estás viendo tu vida a través de los ojos del mundo o a través de los ojos del cielo? El mundo puede decirte que no hay esperanza, que tu fracaso es definitivo, pero Dios tiene la última palabra. La cruz es la prueba de que, incluso en lo más oscuro, Dios puede obrar para bien. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, después de tocar fondo, encuentran en Cristo una fuerza y una paz que jamás imaginaron? Esa misma transformación está disponible para ti. Jesús, con palabras directas y profundas, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no es solo un adorno que colgamos en el cuello ni un símbolo que colocamos en nuestras casas. Es un llamado a la acción, a una decisión que cambia vidas y transforma corazones. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un objeto decorativo. Representaba dolor, sacrificio, entrega total. Así que cuando Jesús pronunció estas palabras, las personas que lo escucharon entendieron que se trataba de algo radical. Tomar la cruz no es una tarea ligera, sino un llamado a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros deseos egoístas y a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. ¿Qué significa tomar la cruz hoy? Imagina por un momento que alguien te observa desde fuera. Ven tus luchas diarias, tus decisiones, tus pensamientos más profundos. ¿Podrían decir que estás viviendo como un verdadero seguidor de Cristo? Tomar la cruz significa vivir una vida de arrepentimiento y fe. Es reconocer que no somos perfectos, que necesitamos la gracia de Dios cada día, y que sin Él estamos perdidos. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, es un cambio de dirección. Es volver el rostro hacia Dios y decir: Señor, ya no quiero caminar solo, quiero seguirte a ti. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa la fe en tu vida cotidiana? Fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él en cada paso, incluso cuando no entendemos el camino. Es entregarle nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestro futuro, sabiendo que Él tiene el control. Tal vez llevas años viendo la cruz como algo externo. La llevas en tu cuello, la ves en las iglesias, pero ¿la has llevado en tu corazón? Jesús nos invita a hacer algo más que admirarla. Nos invita a vivir bajo su significado. El apóstol Pablo nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esto significa que tomar la cruz es dejar que Cristo transforme cada área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Al principio, Pedro prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando llegó la hora de tomar su cruz, lo negó 3 veces. Sin embargo, después de encontrarse con el Cristo resucitado, Pedro fue transformado. El hombre que negó a Jesús frente a una criada, fue el mismo que predicó en Pentecostés y estuvo dispuesto a morir por su fe. ¿Qué cambió en Pedro? Entendió lo que significaba tomar la cruz. Entendió que no podía vivir para sí mismo, sino que debía vivir para aquel que murió por él. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Hoy, más que nunca, Jesús sigue haciendo esta pregunta: ¿quieres seguirme? Pero seguirle implica una decisión radical. Implica rendir nuestras vidas completamente a Él, abandonar el pecado y caminar en obediencia. Porque la cruz no admite términos medios. O la tomamos con valentía, o la ignoramos con indiferencia. Antes de usar una cruz en el cuello o de colocarla en nuestras casas, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo como verdaderos seguidores de Cristo? No se trata de llevar el símbolo, sino de vivir el significado. Jesús no solo quiere nuestra admiración, quiere nuestro corazón, nuestra vida, nuestra obediencia. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos aferrándonos a nuestra vida, a nuestras comodidades, a nuestros deseos,
o estamos dispuestos a perderlo todo por Él? La decisión está en tus manos. No es suficiente saber lo que hizo Jesús. Debemos responder con arrepentimiento y fe. Hoy es el día para reflexionar profundamente. ¿Estoy viviendo una vida que refleja el sacrificio de Cristo? Dios no busca perfección, busca corazones rendidos. La cruz nos recuerda que, aunque no somos dignos, en Cristo encontramos gracia, redención y un propósito eterno. La cruz, aunque para muchos es solo un símbolo, encierra el acto más trascendental de amor y redención en la historia de la humanidad. En Efesios 1:7 leemos: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estas palabras no son solo una declaración teológica, son una invitación a experimentar el perdón y la gracia en nuestras propias vidas. ¿Alguna vez te has sentido tan culpable que creíste que Dios no podría perdonarte? Quizá llevas años cargando con un peso que parece insoportable, un error del pasado, una traición, una palabra dicha en el momento equivocado. Pero aquí está la verdad que transforma. En la cruz, Jesús tomó cada pecado, cada mentira, cada fracaso, y pagó el precio por ellos con su sangre, donde la justicia y la misericordia se encuentran. Imaginemos esto. Un juez justo está frente a un culpable que merece el castigo. Pero, en lugar de dictar sentencia, el juez se levanta de su asiento, paga la deuda del culpable y lo declara libre. Eso es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Dios es justo, y el pecado no podía quedar sin castigo. Pero también es misericordioso, y por eso envió a su Hijo a cargar con el castigo que nos correspondía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Allí, en ese madero, la justicia de Dios fue satisfecha y su misericordia fue derramada sobre nosotros. Esto significa que no importa que tan lejos creas que estés de Dios, su gracia es más grande que tu pecado. La cruz nos recuerda que no fuimos redimidos por nuestras obras, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. Pensemos en algunos de los ejemplos más impactantes de la Biblia. Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces, encontró perdón y fue restaurado para convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Pablo, antes conocido como Saulo, perseguía y mataba cristianos, pero tras encontrarse con Jesús, fue transformado en un apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos. ¿Y tú? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser alcanzadas por esta gracia? ¿Qué heridas o pecados has creído que son demasiado grandes para ser perdonados? La cruz es la prueba de que no hay pecado tan profundo que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Pero aquí viene un desafío. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo podemos nosotros no perdonar a los demás? Jesús lo dijo claramente: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Sé que esto no siempre es fácil. Tal vez alguien te ha herido profundamente, te ha traicionado o te ha hecho daño de formas que aún hoy te duelen. Pero la cruz nos llama a extender la misma gracia que hemos recibido. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, pero sí significa liberarte del peso del rencor. Piensa en Jesús, colgado en la cruz, mirando a quienes lo crucificaban, y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en medio del dolor más intenso, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Tal vez hoy es el día para dejar a los pies de la cruz ese peso que llevas cargando por tanto tiempo. Ese resentimiento, esa culpa, esa herida. Jesús ya pagó el precio, no tienes que cargarlo más. Es importante recordar que, aunque el perdón de Dios es gratuito para nosotros, no fue barato. Le costó la vida de su Hijo. Jesús derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos ser libres. ¿Cómo podemos recibir un regalo tan grande y no permitir que transforme nuestras vidas? La gracia nos llama a vivir de una manera diferente. Nos llama a caminar en libertad, no en culpa, en perdón, no en rencor. Nos llama a ser un reflejo del amor que hemos recibido. La cruz es mucho más que un símbolo, es el punto donde convergen la justicia y la misericordia de Dios. En Romanos 6:23, la Escritura nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo encapsula una verdad profunda y desafiante. El pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte. Dios, siendo justo, no puede ignorar el pecado. Cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de desobediencia, por pequeño que parezca, merece una sentencia. Pero aquí es donde entra la misericordia. En la cruz, Jesús dijo: yo pagaré el precio. Él no solo asumió nuestras culpas, sino que las llevó hasta el último aliento, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Imagina por un momento que estás en un tribunal. Tú estás siendo juzgado por una deuda enorme, una deuda que jamás podrías pagar. Sabes que el castigo es inevitable, pero de repente alguien se levanta, paga la deuda completa y te declara libre. ¿Cómo reaccionarías?
harías? ¿No sentirías una mezcla de asombro, gratitud y emoción? Eso es lo que sucedió en la cruz. Jesús no solo pagó tu deuda, sino la de toda la humanidad. Lo hizo porque la justicia de Dios exigía un precio, pero su misericordia anhelaba salvarnos. En la cruz, Dios nos mostró que el pecado no es un asunto trivial, es algo tan grave que costó la vida de su propio Hijo. Tal vez te has preguntado, ¿por qué Dios no simplemente perdonó sin necesidad de la cruz? La respuesta está en su carácter. Dios es perfectamente justo y perfectamente amoroso. Si ignorara el pecado, dejaría de ser justo. Pero al mismo tiempo, su amor no podía permitir que nos perdiéramos sin remedio. Isaías 53:5 lo describe de manera desgarradora. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús cargó sobre sus hombros el peso de cada pecado, de cada error, de cada falla, para que nosotros pudiéramos tener paz. El pecado no es algo pequeño ni insignificante. Es tan serio que requirió el sacrificio de Jesús. La inmensidad del amor de Dios. Ese mismo sacrificio nos recuerda que su amor no tiene límites. En el Evangelio de Lucas, Jesús está siendo crucificado entre dos criminales. Uno de ellos, en un acto de fe, le dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». A pesar de estar en medio de un sufrimiento indescriptible, Jesús responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:42-43. Ese momento muestra que, incluso en la cruz, Jesús estaba extendiendo su misericordia. Si Él pudo perdonar a un criminal en su último momento, ¿qué te hace pensar que no puede perdonarte a ti? ¿Estamos tomando en serio la gravedad del pecado? A veces, podemos caer en la trampa de minimizar el pecado o de pensar que nuestros errores no son tan graves. Pero la cruz nos dice lo contrario. El pecado siempre tiene consecuencias, pero gracias a Jesús, no tenemos que cargar con ellas. Dios no ignoró el pecado, lo trató de frente, con un sacrificio que rompió el curso de la historia. Y al hacerlo, nos dio la mayor dádiva, vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida no es solo un destino futuro, es una transformación que empieza ahora mismo. Es vivir en la libertad que nos da saber que hemos sido perdonados, que nuestra deuda ha sido cancelada, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. En Gálatas 2:20 dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La cruz no es solo acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, también es acerca de lo que Él hace en nosotros. Nuestra vieja identidad atada al pecado y la vergüenza fue clavada en la cruz. En Cristo, somos hechos nuevos. Pero aquí está el desafío. ¿Estamos viviendo nuestra nueva identidad? No se trata solo de llevar una cruz como adorno, sino de permitir que Cristo transforme nuestra vida. Amigos, quiero que reflexionemos profundamente en estas palabras de Gálatas 2:20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». ¿Se dan cuenta del poder que hay en esta declaración? La cruz no solo se trata del sacrificio de Jesús por nosotros, sino de la obra transformadora que Él quiere hacer en nosotros. ¿Has sentido alguna vez que tu pasado te define? Tal vez tus errores, tus fallos, o incluso las etiquetas que otros te han puesto parecen ser una carga que no puedes soltar. Pero aquí está la verdad. En Cristo, tu vieja identidad quedó clavada en la cruz. Ese tú atado al pecado, a la vergüenza y a las heridas del pasado ya no vive. Ahora, Cristo vive en ti, y eso cambia todo. Antes de la cruz, éramos esclavos del pecado. La Biblia dice claramente en Romanos 6:6: «Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado». Esto no es solo poesía espiritual, es una verdad que tiene el poder de transformar vidas. Imagina a alguien que ha estado encadenado por años, sin esperanza de libertad. Ahora imagina el momento en que esas cadenas son rotas, y esa persona puede finalmente levantarse y caminar libre. Eso es lo que la cruz hizo por nosotros. En Cristo, ya no somos definidos por nuestros errores, por nuestras caídas o por lo que otros dicen de nosotros. Ahora somos definidos por lo que Dios dice de nosotros. Somos sus hijos, amados, perdonados y llamados a una vida nueva. Ahora bien, aquí viene el desafío. Pablo nos dice que hemos sido crucificados con Cristo, pero también nos invita a vivir como quienes realmente han sido transformados. Piénsalo de esta manera. Muchas personas llevan una cruz colgando del cuello o la tienen como adorno en sus hogares. Pero ¿qué significa realmente llevar la cruz? ¿Es solo un símbolo, o es un recordatorio constante de que nuestra vida le pertenece a Cristo? Jesús lo dijo claramente en Lucas 9:23: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esto no es una invitación ligera. Negarnos a nosotros mismos significa dejar atrás nuestro orgullo, nuestros planes egoístas, y permitir que Dios tenga el control. Permítanme compartirles un ejemplo poderoso. Pensemos en la vida de Pablo, el mismo hombre que escribió Gálatas 2:20. Antes de conocer a Cristo,
Pablo, entonces llamado Saulo, perseguía a los cristianos, buscando destruir la iglesia. Era un hombre lleno de orgullo, religiosidad y odio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió. Ese mismo hombre que antes perseguía a los seguidores de Cristo, ahora decía: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo entendió que su antigua identidad había quedado atrás. Su vida ya no le pertenecía. Ahora era un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a las naciones. La cruz nos da una nueva identidad, pero con esa nueva identidad viene una responsabilidad: vivir de acuerdo con quienes somos en Cristo. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí significa que nuestras vidas reflejarán el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Efesios 4:22-24 lo expresa de manera hermosa: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero que entiendas algo importante: la cruz no es el final de la historia, es el comienzo. Es el lugar donde nuestras viejas cadenas son rotas y donde Dios nos da una nueva vida. Pero esta nueva vida requiere una decisión diaria: tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Esto no siempre será fácil. Habrá momentos en los que nuestro viejo yo querrá volver a tomar el control, pero es ahí donde debemos recordar quiénes somos en Cristo. Somos más que vencedores. Somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Quiero que te detengas por un momento y reflexiones. ¿Qué esperanza tienes para el futuro? ¿Cómo afrontas los momentos de dolor, pérdida o incertidumbre? Muchas veces, cuando la vida nos golpea, es fácil perder la perspectiva y sentir que todo está perdido. Pero hoy quiero que mires hacia Jesús y recuerdes algo esencial: el sufrimiento no es el final de la historia. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Te has preguntado alguna vez qué fue ese gozo que Jesús vio? En medio de su dolor, mientras cargaba la cruz hacia el Calvario, Jesús veía algo mucho más grande que su sufrimiento. Te veía a ti. Veía tu salvación, tu restauración, tu reconciliación con el Padre. Jesús sabía que el camino al Gólgota sería difícil, que la cruz representaba sufrimiento, burla y rechazo. Pero también sabía que no terminaría ahí. En Juan 16:33, Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento no es el final, sino el preludio de algo glorioso. Después de la cruz, vino la resurrección. Después de la oscuridad, llegó la luz. Jesús mismo dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que podemos experimentar hoy. En Cristo, encontramos una esperanza que no depende de las circunstancias, una esperanza que trasciende el dolor y nos impulsa a seguir adelante. Déjame contarte la historia de una mujer que vivió un tiempo de profunda oscuridad. Había perdido todo: su familia, su trabajo y su hogar. Se sentía olvidada, sin fuerzas para continuar. Pero un día, mientras miraba una cruz en una iglesia local, recordó estas palabras de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Decidió rendir su dolor al Señor y confiar en su plan. No fue fácil, pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Hoy, esa mujer tiene un testimonio poderoso de restauración y vive para compartir con otros la esperanza que encontró en Cristo. Tal vez hoy tú también necesitas ese recordatorio. La cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, es un símbolo de esperanza eterna. Pablo lo expresó de manera hermosa en 2 Corintios 4:17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En otras palabras, los problemas que enfrentamos ahora no se comparan con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. La cruz no es solo un emblema que llevamos colgado en el cuello o vemos en lo alto de una iglesia. Es una declaración poderosa de que Dios tiene la capacidad de transformar lo imposible, de tomar lo roto y hacerlo nuevo, de convertir la desesperación en esperanza y de traer vida incluso en medio de la muerte. En nuestras propias vidas, enfrentamos temporadas difíciles, problemas financieros, relaciones fracturadas, enfermedades o momentos de soledad. A veces nos preguntamos si todo esto tiene sentido, si hay algo más allá de nuestras luchas diarias. Pablo lo expresó con una certeza que atraviesa generaciones en Romanos 8:18: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, lo que hoy duele, lo que hoy pesa, no será eterno. La cruz nos asegura que detrás de cada prueba hay un propósito, y detrás de cada lágrima hay una promesa. Oremos juntos. Señor, hoy venimos ante ti con corazones humildes. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz,
por la gracia inmerecida y el amor inmenso que nos has mostrado. Ayúdanos a vivir en obediencia, a reflejar el poder transformador de la cruz en nuestra vida diaria. Señor, danos fortaleza en nuestras batallas, dirección en nuestras decisiones y paz en medio de las tormentas. Que cada día podamos llevar la cruz no como un adorno externo, sino como una verdad viva en nuestro corazón, que transforme nuestra manera de vivir y amar. Gracias por recordarnos que, en ti, siempre hay esperanza, siempre hay propósito y siempre hay victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, en la cruz siempre hay más que dolor, hay propósito, redención y vida eterna. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo mensajes de esperanza y transformación. Comparte este video con aquellos que necesitan un recordatorio de la gloria venidera y de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Gracias por ver este video.